influencer quiere sorprender a sus seguidores, puede hacer cosas impresionantes y marcar una diferencia con su talento, pero ese no sería el caso de Johnny Somali, un streamer estadounidense que fue a Japón y prefirió hacerse conocido por las peores razones. Y cuando digo las peores razones, me estoy quedando corto a lo que pasó. Soy Juanito Sei, data suculenta de Japón aquí, y lo más suculento del momento es este tipo. Nefasto no, peor que nefasto. En el último mes se hicieron virales unos videitos de un tal Johnny Somali en trenes de Japón, en metros, subtes, donde apareció insultando a la gente simplemente para qué. No tengo ni la más bendita idea. Consideraría que es para hacerlos enojar y sacar una reacción, pero al final te da la sensación de que el tipo es así. Está mal, no está bien. ¡Ah! ¡Es un monstruo! Lo peor de todo es que muchos de los comentarios que Somali hizo tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y el ataque japonés a la base de Pearl Harbor, y eso sigue siendo un asunto obviamente bastante delicado para la mayoría de los japoneses, aunque hayan pasado más de 80 años. E igual, obviamente, no importa si no es un tema que te afecte siendo japonés, te va a afectar cuando sentís la forma en la que lo está diciendo o por qué lo dice, lo despectivo que es realmente. Entonces, aunque no sea un tema que te afecte personalmente, te va a afectar. Cuando Johnny se empezó a hacer viral, un estadounidense con rasgos asiáticos lo reconoció por la calle y quiso hacerle frente. Johnny obviamente no entendía nada porque a simple vista parecía que el que le estaba hablando era un japonés más. La cosa es que el estadounidense se acercó a Somali y le dijo que se encargara de hacer un contenido un poquito menos turbio y que tratara de ser un poco más amable. Pero mucho caso la verdad que no le hizo, porque siguió haciendo lo que quiso, y eso llevó a que más adelante algunas de las víctimas de sus videos se enojaran y reaccionaran a los golpes. Como estos ataques pasaron justo mientras él estaba haciendo vivos en Kick, todo quedó grabado y terminó subido a las redes sociales, que generaron obviamente más vistas e incentivando a Johnny a hacer más de estas cosas. Porque lo peor que le puedes hacer a un hijo de Satán como estos es que le vaya bien, que tenga más vistas, que le vaya bien. A ver, cuando le das un bife y se hace justicia, la violencia nunca es la solución, pero aquí no se le va a pegar a nadie. Solamente a mí. Dame en la cara, dame fuerte. Cuando alguien quiere hacer justicia con alguna de estas cosas, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que más gente termina viendo a ese muchacho. Un video como este, donde te estoy diciendo ese tipo nefasto, ¿qué va a pasar? Que le da más promo y el tipo feliz. Pero mientras la bronca contra este tal Johnny Somali iba creciendo, había gente que no estaba dispuesta a dejarle pasar sus bromas turbias. Por eso hubo japoneses que averiguaron dónde se estaba quedando para ir a buscarlo y vengarse de él. Uno de los principales interesados en encontrar a este Johnny Somali fue Rengoku Koroaki, un streamer japonés que tiene un pasado, bueno, también un poquito oscuro. Resulta que Koroaki se hizo conocido por hacer un cosplay de Rengoku Kyojuro, obviamente de Demon Slayer, pero la actividad de Koroaki en internet se fue haciendo cada vez más turbia. Primero, el streamer japonés apoyó la teoría conspirativa, la de la Q. No podemos hablar de eso en YouTube porque YouTube se pone loco. Ella que decía que en Estados Unidos hay como una especie de estado profundo que se armó para atacar a Donaldsio Trampolin y sus seguidores. Más adelante, Koroaki se puso a apoyar causas extremistas y violentas y hasta sacó una campaña política propia muy bizarra. O sea, el tipo quiso ser político. Hay que decir que la amenaza de Koroaki de ir a buscar a Johnny Somali no quedó como un simple comentario de un hater en internet. Fue algo que de verdad pasó. El 8 de junio pasado, entonces, fue hasta la casa donde se estaba quedando Somali. Le exigió que se disculpe y que nunca más vuelva a hacer un stream molestando gente arriba de un tren ni en ningún sitio. ¿Cómo respondió Johnny Somali? Bueno, como podía responder el Johnny este. Parece ser que al tipo le importó bastante poco lo de Rengoku Koroaki y otros japoneses que estaban con él increpándolo en su casa. Alguien que estaba con Johnny grabó todo lo que pasó, obviamente para hacerle creer a Koroaki que estaban por grabar una disculpa para subir a las redes, pero la cosa es que junto a Johnny Somali había un tipo que sabía hablar japonés y se encargó de hacer una traducción muy selectiva de la supuesta disculpa. La grabación entonces de Johnny no muestra para nada que él estuviera siendo sincero ni que estuviera arrepentido de ofender a los japoneses. Al contrario, el tipo deja en claro que desde su punto de vista es solamente un streamer que trata de ser gracioso y dice que el problema es que los japoneses no entienden el humor estadounidense. Hola, ¿qué tal, Johnny? Acá Johnny Sei, Juanito Sei, argentino. He vivido en España, he vivido aquí, allá he estado en Japón. No entendí un carajo tu humor en ningún momento. Lo único que este hombre considera humor es tratar de ser bastante
despectivo, bastante desagradable, con una gente que en general es muy tranquila. El japonés es muy tranquilo hasta que lo saques de sus casillas. Pero lo que trata de hacer este hombre es de romper todas las reglas posibles culturales de Japón y además escupir el micrófono. ¡Qué asco! Perdón. Prometo no volver a hacerlo. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Cuestión que el tipo lo que hace es cagarse en todo lo cagable de Japón y básicamente de esa manera, bueno, llama la atención. Aunque Koroaki y los demás quedaron conformes con la disculpa mediocre de Johnny, él tenía pensado seguir adelante como si nada. Por eso, un día después de que lo fueran a buscar, él subió un video subtitulado en japonés a las redes para decir que le parecía genial que Koroaki tuviera tantos seguidores, porque la amenaza le iba a servir para aumentar su propia cantidad de seguidores. Lo que dije antes, el tipo, cuando vos, es como un incendio. Todo esto es gasolina. El incendio crece. Pero claro, como había gente que ya lo tenía en la mira, en uno de los trenes lo encontró Guts, un youtuber japonés que se hizo famoso por filmar acosadores y a gente turbia que le saca fotos a otras personas en el transporte público. De hecho, ya vamos a tener un videito sobre eso, de los que sacan fotitos. Y de hecho, si me ves ahora en Argentina, tengo todavía tantos videos para subir de Japón y ahora me voy enseguida de vuelta a Japón. Así que quería meter esto porque me parece un tema relevante, por más que no me veas dando vueltas por Japón. Cuando Guts se encontró con Johnny Somali, la situación se puso un poco violenta, al punto tal de que alguien terminó llamando a la policía. Los oficiales le dijeron a los dos que lo llevarían a la comisaría por disturbios y mientras tanto Somali seguía transmitiendo en vivo y no paraba de decirle a los policías que él era una víctima y les insistía que lo suelten. De todas formas, los policías no entendían un carajo en inglés porque eso es Japón. Thank you, sorry. Ese es el inglés en general. Con todo respeto, ahora parece que soy otro Johnny Somali. No, la realidad es que el idioma inglés en Japón es acotado. Tenés que tener suerte para encontrar a alguien que entienda. Así que si vas a Japón, te podés manejar con el inglés. ¿Por qué? Porque las máquinas que hay en todos lados tienen inglés, no porque la gente hable tanto inglés. En resumen, le dijeron que lo iban a llevar a la comisaría. Igual, ¿para qué? Para traer un traductor y que pueda contar su versión de las cosas. En una parte del stream de Johnny, mientras parecía que iba a ir detenido, la transmisión se empezó a entrecortar y parecía que uno de los policías estaba hablando con un traductor. Al final, parece que la policía de Japón le terminó creyendo a Johnny que él era una víctima. De todas formas, no lo querían dejar ir así nomás porque pensaban que todavía podía haber gente siguiéndole para pegarle. Así que lo acompañaron hasta un taxi para que se pudiera ir. El dato interesante de todo esto es que no importa lo que vos hayas hecho antes, si alguien te viene a acosar, a violentar, a lo que sea, está mal. Fin, ¿no? No existe la justicia, ajusticiar a alguien para la ley, y menos en Japón. Después del encuentro con Guts, Johnny Somali quedó muy paranoico y ya no soportaba que alguien lo quisiera filmar. Así fue que quedó un poquito paranoico y una noche en la que estaba tomando algo en algún bar perdido por Shibuya, se asustó cuando vio un japonés que lo estaba grabando con un teléfono. Por más que nadie lo amenazó igual, Somali ya se daba cuenta que tenía ganada la bronca de unos cuantos japoneses. ¿Cómo es que no se le ocurrió que se iba a volver famoso en Japón y que iba a ser muy difícil seguir caminando por las calles de Japón? Al día siguiente, que Guts lo amenazó y solamente 2 días después de que Rengoku Koroaki lo fuera a buscar, otra persona más se enfureció con Johnny. En un video que se hizo viral, se puede ver cómo Johnny va por la calle mientras hace una transmisión cuando de repente se ve que alguien lo agarra del cuello. En ese video se puede ver que la transmisión se complica bastante y de fondo se puede escuchar a Johnny pidiéndole a su agresor que se calme y que pare de pegarle. En su perfil de Kick, Johnny Somali se define como un streamer IRL, así que podríamos decir que es parte de su trabajo filmar en la calle, filmar la vida real. El problema es que, por ahora, parece que no va a poder filmar tranquilo mientras siga viviendo en Japón. No hace falta que vuelva a hacer comentarios ofensivos para que la gente le tenga bronca y para colmo, hay muchos japoneses que no entienden inglés y no tienen forma de saber si Johnny está hablando del tema más pacífico del mundo o si está atacando a los japoneses con cosas turbias otra vez. Así que, cada vez que alguien se lo cruce, simplemente va a intuir que el tipo está haciendo algo feo. Como el caso de Johnny se difundió en todas las redes sociales, hubo comentarios en Twitter que dicen que lo tendrían que deportar y prohibirle la entrada a Japón para siempre para que no vuelva a joder. Otra gente dice que las leyes y la policía de Japón benefician mucho a los turistas, así que es difícil que a Johnny lo manden de vuelta a su país. Además, parece que el día que Guts lo encontró, la policía lo protegió bastante a Johnny.
Esto es básicamente lo que piensa mucha gente, pero no es verdad. Si vos cometés algún tipo de tontería ilegal, por lo menos en Japón, te dan una patada en el culo, básicamente. El humor basado en bromas callejeras a gente random no es ninguna novedad, aunque la discusión sobre dónde está el límite entre el humor y lo ofensivo parece interminable. Además, las barreras culturales a veces hacen que uno no se dé cuenta qué tanto está ofendiendo. La cosa es que a Johnny Somali le vienen avisando hace rato que los japoneses no se toman bien sus bromas. Habrá que ver si más adelante, cuando vaya a otro país, prefiere cambiar su estilo de humor por otras cosas más inofensivas o si prefiere seguir por el camino más nefasto para sumar seguidores. Si me preguntan a mí, creo que Johnny Somali va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque logró su cometido, que es que más gente lo conozca, que más gente vea lo que hace. Va a seguir haciendo lo mismo y va a hacerlo peor para llamar más la atención. Lo importante es vos qué opinás, qué crees que va a pasar con este Johnny Somali. Yo espero, creo, supongo lo peor. Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, porque si no tocas la campanita te vas a morir como Yamcha. Yamcha. Soy Juanito Sei, esto es Data Suculenta y nos veremos pronto por las calles de Japón. Paz.